Ustedes saben que siempre la grabamos para las personas que de una u otra manera no pueden conectarse, entonces que puedan revisar esta sesión. Perfecto. Muy buenas noches a todos, buenas noches a Jalime, Buenas noches. nuestra docente en cuanto al tema de alcance, con amplio conocimiento que nos consta. Precisamente hemos tenido clases muy buenas con Jalime. Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Gracias por estar acá, por dedicar este espacio muy importante para ampliar el conocimiento y bueno, aclarar también ciertas dudas, inquietudes que muchas veces no se quedan, digamos que ahí o surgen a raíz de las actividades que hacemos. Entonces, Jalime, pues no siendo más, te damos la palabra para arrancar la sesión. Listo, bueno, gracias. Sí, Andrea. Buenas noches a todos los que estaban conectados, que juiciosos, que cumplidos. Entonces, pues no sé si me estén escuchando bien, pero digamos que la idea es esa, ¿no? Eh, la idea con este café internet es sobre todo crear un ambiente donde ustedes puedan tener la oportunidad de preguntarme acerca de algunos temas que se hayan quedado de pronto no estén muy claros en términos del alcance, en cuanto a los procesos, en cuanto a la parte práctica ya aplicado de pronto algún elemento del trabajo de grado. Aprovechemos pues este espacio para aclarar esas cosas que de pronto, después de que uno ve la clase, como estabas tú diciendo, en el momento de introducir, como que uno cree que todo lo entendió, pero cuando ya empieza a escribir y empieza a practicar, pues empieza a tener dudas. Entonces, pues mis recomendaciones en esto es comentarles un poquito la diferencia que hay entre el alcance del producto y el alcance del proyecto, ¿no? Me ha pasado que en algunas clases, digamos, todavía no es claro diferenciar bien y sobre todo para el tema de pronto de la tesis de ustedes es el alcance del producto es esa descripción detallada de todo lo que va a contener, de todo lo que está siendo conformado o para definir el producto del trabajo, el producto del proyecto. Entonces, todo lo que tenga que ver con esas características funcionales, características operativas, características técnicas, características de forma, de estética, de estilo, en cualquier tipo de entregable o resultado de un proyecto, digamos que es el alcance del producto. Ustedes, por ejemplo, para su tema de la tesis, pues tienen que tener muy buena descripción, un tema muy bien descrito, una amplia descriptiva de lo que va a contener, de las características que van a contener sus resultados, sus productos, ya sean algo físico, tangible, o ya sea, por ejemplo, hay muchas tesis de grado que están enfocadas en metodologías, en temas muy conceptuales. Pues bueno, entonces tendrían que tener muy bien detallado los componentes, los documentos, digamos, los procesos, los procedimientos, las políticas, las listas de contenido de estos temas. Entonces, la diferencia entre el alcance del producto es ese, ¿no? Que el producto debe estar muy bien caracterizado. A ustedes les tiene que quedar muy claro y lo mismo, pues digamos que cuando ustedes expongan el producto deben ser muy explícitos y muy descriptivos en cuanto a su contenido. Ya el alcance del proyecto involucra la gerencia del proyecto. Por eso es tan recomendable que ustedes en la WS así pongan los entregables y empiecen a descomponer todos los entregables en el trabajo que tienen que ir a desarrollar, en las fases, en los componentes de trabajo que van a desarrollar para producir el entregable, al nivel del entregable esté la gerencia del proyecto, porque la gerencia del proyecto es esa parte administrativa, gerencial, de dirección, que permite que un todo como un proyecto se pueda integrar y se pueda realmente ejercer y recorrer a través de los 5 grupos de procesos o los 5 componentes que tiene el ciclo gerencial. Entonces, definitivamente un proyecto no se puede hacer sin el direccionamiento desde el inicio hasta su etapa de cierre. Entonces, esa es una primera recomendación. La segunda, pues, sería hablar un poquito del plan de gestión del alcance, el plan de gestión del alcance que a veces, pues, digamos que para todos al comienzo se tiende a convertirse en algo como muy abstracto. Y la verdad, pues, es que yo quiero que no se compliquen con eso. Y es que un plan de gestión del alcance son unos pasos. Hagan de cuenta lo que yo les he dicho siempre en clase, es un documento donde ustedes
describan paso a paso cómo fue que hicieron para, por ejemplo, lograr un buen proceso de recolección de requisitos o cómo hicieron para recopilar los requisitos de una manera clara, práctica, sencilla con la gente con la que ustedes trabajan en su proyecto de grado, con su sponsor, con las personas que, por ejemplo, están en los grupos allá de las empresas y ustedes se reúnen con las personas que trabajan en la empresa, con los funcionarios. Un paso a paso, ¿cómo lo hicieron? Los contactaron, los ubicaron en los organigramas, después fueron y se reunieron con ellos, les hicieron entrevista, los escucharon, leyeron de ellos la información de pronto que estaba soportando algunos problemas que se les estaban presentando, algunas expectativas, algunas cosas. Entonces, digamos que es una manera de describir el paso a paso que uno realmente desarrolla cada vez que se enfrenta a un proceso de gestión de proyectos. Pienso que si hay alguna pregunta, ustedes saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, el plan de gestión del alcance, pues digamos que es el primer plan. Alguien tiene una pregunta que me había dicho que cuál era el primer plan. Lina, sí, Lina María tiene una pregunta, levantó la mano, Lina, y a todos nuestros asistentes los invitamos a través del chat generar sus preguntas, o pues también tenemos los micrófonos habilitados donde lo pueden hacer. Entonces, Lina, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, es que Hola, tenemos Lina. una pregunta. Mira, lo que pasa es que nosotros en nuestra matriz de interesados no sabemos si nuestros proveedores se convierten en interesados. Entonces tenemos dos proveedores. Nuestro proyecto es una fase de estudio de factibilidad y prototipo RS y una RS, perdón. Pero entonces el que nos va a hacer la RS y digamos que el que nos ayuda con el estudio de factibilidad es muy importante para nosotros, pero no sabemos si es o no interesado o solo es un proveedor o un experto. No. Mira, esa es una pregunta. No, es también todo eso. Todas las personas que tengan que interactuar con ustedes, ya sean juicios de los clientes, sean proveedores, sean vecinos, sean su familia, y estén interesados o tengan que ver en algún momento, ya sea en la ejecución del proyecto o en la definición del proyecto, son interesados. Porque recuerden cuál es la definición de un interesado. Un interesado es toda o todo grupo o todo sector o toda industria que tenga un interés en el resultado del proyecto o tenga que ver con el trabajo del proyecto. Entonces, Ok. es un interesado, los proveedores son interesados. Lo que pasa es que hay tipos de interesados. Por ejemplo, la familia de uno. Uno dice, bueno, pero ¿qué velas tiene la familia de uno en el proyecto? Pues sí, la familia de uno son interesados en el trabajo de uno, en el proyecto de uno, en la salud de uno, en la vida de uno. Lo que pasa es que de pronto no son interesados directos del proyecto, son interesados indirectos, pero son interesados. O sea que nosotros, por ejemplo, en la matriz colocamos de interesados al jurado de trabajo de grado y a nuestra directora de grado. Claro que sí, todos somos interesados en el proyecto de ustedes. El director de grado está interesado positivamente, tiene un alto interés, el jurado tiene un alto interés también en sus trabajos, en que sus trabajos queden bien, en que sus resultados sean óptimos, sean excelentes. ¿Sí? Ay, Jali, qué pena. Y una preguntita también. Es que, por ejemplo, Dale. nosotros, uno de los interesados, creemos que puede ser FENALCO, porque ellos son la asociación del gremio de comerciantes. Y pues como al final, ahí es donde estamos confundidos, porque nosotros ya no vamos a entregar la aplicación funcionando, sino solo el estudio de factibilidad. Entonces, Sí. pues creemos que para el estudio como tal, FENALCO y, por ejemplo, la Liga de Consumidores de Bogotá no entraría, Sí. pero no sabemos si sí o no. Hay como esas Ellos van, entidades, si entran o ellos no. van a usar, ellos van a usar esa aplicación, ellos usarían No, esa aplicación, por ejemplo, ¿no? la Liga de Consumidores no la va a usar, pero ellos protegen los derechos del consumidor. Entonces, eventualmente podrían llegar a decirnos, bueno, ustedes qué es lo que están haciendo con ellos y cómo los están dejando interactuar a los consumidores, porque la aplicación es para los consumidores. Identifícalos. De pronto son interesados no directos,
pero uno nunca sabe hasta qué momento uno de pronto los llega a requerir y se convierten en interesados positivos. Y hay los requerimientos de alto nivel a ellos, ¿cómo se los ponemos si no nos piden? Pues porque todavía no están involucrados. ¿No tienen requerimientos todavía? Todavía no, porque finalmente ellos en este momento, si ustedes fueran y los involucraran de manera directa, los quisieran hacer interesados directos en el proyecto, pues ellos van a decir, no, nosotros no, pues no vemos la oportunidad de participar en ese proyecto o no tenemos toda injerencia en eso. Entonces, en ese Ah, o momento, sea, pues ellos sí, están como interesados, pero sin requerimientos. se identifican, pero tú no son actores claves, mejor dicho, todavía. Ah, listo. Enfócate en los que te van a ayudar a definir el alcance de tu proyecto de manera directa. Ya si de pronto ellos, los usuarios, por ejemplo, es posible que uno a veces saque un producto al mercado y tenga usuarios, pero los usuarios lo van a usar. De pronto yo voy a hago un estudio de mercado y me entero así globalmente qué es lo que le gusta al usuario. Pero el usuario no te va a venir a firmar a ti ¿cómo te digo? Un programa de televisión. Nosotros vemos los programas y somos interesados en la programación que emita de pronto RCN, pero nosotros no tenemos injerencia directa en los productos que generan allá ellos. En cambio, somos actores claros, que somos interesados, porque de alguna manera nos vamos a ver beneficiados con ese producto en algún momento. ¿Sí? Ok, ya. Beneficiados o no beneficiados, pero no somos actores clave. Ustedes tienen es que buscar las necesidades y los requisitos de quienes consideran que van a usar el producto directamente, quien tiene injerencia en la definición del mismo producto. Porque es que hay N número de interesados, pero uno no a todo el mundo lo involucra en el proyecto. Uno involucra a los actores que están directamente relacionados con la definición. Ok, ¿Sí? listo. Sí, señora. Entonces, menciónalos y de pronto, pues, no es que tengan un alto interés en este momento, de pronto son de bajo interés, pero de pronto son hasta de bajo interés, bajo poder, porque todavía no están influyendo en el proyecto porque tú no les has dado la posibilidad de meterse directamente en el proyecto a decidir cosas. ¿Sí? Sí, en la matriz quedarían solamente como quedarían con poder, nada legitimidad ser, o sea, para que, igual que mencionabas en la matriz, pero no quedan como asignados dentro del Exactamente, proyecto. exactamente. Sí, señora. Entonces Ay, gracias. los requisitos y los requerimientos de alto nivel, pues se los solicitas a los actores que sí te van a decidir directamente sobre el producto, sobre el diseño de tu producto, sobre el resultado de tu Esa era producto. la duda. ¿Sí? Que están interfiriendo directamente ya con lo que tú vayas a hacer. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de los requisitos, yo les puse aquí en la presentación, yo me imagino que todos tienen acceso a la presentación. Sí, Entonces señora. les hice como un ejemplo, fíjense, y fue lo que yo les di en clase a ustedes, la plantilla, proceso de recolectar requisitos. Yo puedo decir, mire, tenemos que solicitar, ahí quedó mal, no es el cronograma, el organigrama de la organización, tenemos que revisar quiénes son estratégicos para el proyecto, tenemos que mirar si hay un project charter ya hecho, si no, pues entonces consultamos, identifiquemos quién es el sponsor, miremos quiénes son los actores claves, miremos quiénes son, para empezar a hacer las entrevistas. Fíjense que es un paso a paso, ¿sí? Como si a uno lo pusieran a contar cómo hiciste el proceso de levantamiento de requisitos, cómo lo hiciste allá en la empresa en que fuiste a trabajar con tu cliente. Dímelo tranquilamente, cuéntame cuál es el paso a paso. Y entonces el paso a paso uno lo podría contar al jurado y uno les podría decir cómo fue que lo fue haciendo, hice primero esto, después conocimos a tal persona, nos entrevistamos, después nos reunimos. Escríbanlo con sus palabras. Escríbanlo de tal manera que se convierta en una guía. Entonces no hay que enredarse con eso. ¿Sí? Sí, sí, No, sí, súper. entonces digamos que el proceso de requisitos es ese. Fíjense qué sale del proceso de requisitos. Uno arranca por los requerimientos de alto nivel, uno empieza a ver necesidades, empieza a detectar problemas, empieza a mirar qué es lo que le está pasando a esa comunidad o a esos actores que lo contratan a uno. Y tan pronto uno les escucha todas esas situaciones que les están pasando, que tienen, que no tienen, que fallan, que si fallan, que quisieran tener. Después de eso uno empieza entonces a pensar qué es lo que ellos necesitan para resolver esa situación. Y entonces ahí es donde empiezan a surgir los entregables y empezamos a mirar
el producto en cada uno de los entregables a la medida que el cliente lo necesita. Entonces empezamos a mirar qué funcionalidades deben aplicar, qué es lo que ellos quieren que haga el entregable, cómo lo quieren ver funcionando, cómo lo van a utilizar, cómo lo necesitan específicamente. Y empezamos pues a invitar más personas para que nos ayuden a definir ese entregable. Y empezamos entonces a involucrar a veces proveedores. ¿Por qué? Porque hay entregables que necesitan especificaciones muy técnicas y nosotros a veces tan expertos como los proveedores que de pronto nos pueden ayudar y nos pueden guiar y son desarrolladores. Entonces empezábamos a darle más forma al entregable, caracterizándolo de una manera mucho más detallada y de una manera mucho más particular. Entonces fíjense que muchas herramientas que se usan para caracterizar esos productos son herramientas de ingeniería, son herramientas de tecnología, son metodologías. Entonces, por ejemplo, se usan ingeniería, se usan diseños, se usan prototipos, se usan documentos, se usan planos, se usan, bueno, eh, números. Si estuviéramos en un proyecto matemático demostrando de pronto una ecuación, una fórmula, pues usaríamos pues muchas herramientas matemáticas. Si estamos desarrollando un producto de pronto social, pues estaríamos usando de pronto muchas consultas, mucha información de las personas. Entonces, fíjense que nosotros caracterizamos esos productos y salen dos cosas que tienen ustedes que tener en cuenta. Toda esa documentación detallada, toda esa documentación que sirve de soporte técnico funcional para diseñar los productos, y sale la matriz de trazabilidad. Y yo ahí en la presentación que tengo les puse como un ejemplo una matriz de trazabilidad muy sencilla. Incluso les hice un ejemplito ahí, mira, por ejemplo, requisitos de funcionalidad de un carro. Entonces, frenado electrónico, batería solar, caja de 8 velocidades, colectores, suspensión hidroneumática. Y fíjense una cosa, en las características técnicas de la suspensión ya me fui a temas muy técnicos, es decir, que ya lo saben, son los que desarrollan eso, que el diámetro del giro sea de 19.36, que la dirección sea sensible al piñón, que los rines sean de aluminio, etcétera, etcétera. Y fíjense que hay una matriz que resume todas esas características por entregable. Entonces, abajo les puse aquí en la presentación un entregable que es un automóvil. El requerimiento de alto nivel puede viajar por el Mediterráneo a grandes velocidades. Las características del automóvil: alarma inteligente, de acercamiento, cabina convertible, pintura, no sé qué. Y fíjense que para qué va a servir esa matriz de requisitos o de trazabilidad. Para que cuando empecemos nosotros a desarrollar ese entregable automóvil y se empiecen a obtener ya esas funcionalidades aprobadas porque superaron las pruebas, nosotros podríamos ir diciendo el estado en que se encuentra cada una. Entonces, ¿no? Por ejemplo, estamos desarrollando o estamos haciendo pruebas del motor, estamos pintando el carro, estamos ya poniéndole los vidrios. Y fíjense, la entidad responsable o el gerente responsable, y hay algunos criterios de aceptación que también pues hay que chulearlos y hay que validarlos. ¿Por qué? Pues porque así el carro tenga todas esas características, los criterios de aceptación son los que le van a decir al cliente o a quien me definió ese entregable que está listo para salir a operación. Entonces, enredar con las matrices de trazabilidad, son matrices muy sencillas, con unas columnas donde ustedes por entregable pueden incluso detallar las características funcionales, las características de diseño, las características que y en la medida en que esas características se vayan dando, se vayan desarrollando, se vayan completando, vayan demostrando su funcionalidad en el entregable, nosotros vamos cambiando el estado de esas características hasta que el producto quede totalmente finalizado. ¿Sí? Entonces, no sé si hayan algunas preguntas sobre la matriz de trazabilidad que van a presentar o hayan algunas preguntas sobre el proceso moral, la manera de recolectar requerimientos, la manera de caracterizar entregables. No sé si tengan alguna pregunta como para empezar a hablar ya del otro proceso que sería el proceso de definición del alcance, que es uno de los que les piden a ustedes en la plenaria. ¿Por qué? Porque este proceso de requisitos
realmente es un proceso, digamos, entrada para empezar a ver el alcance de los proyectos, pero no es la totalidad del alcance. Es como yo les he explicado a ustedes en clase, si ustedes entran a hacer una definición del alcance, como su misma palabra lo indica, es un proceso que complementa de una manera mucho mejor el alcance del producto y el alcance del proyecto. Fíjense que cuando estábamos haciendo el proceso de requisitos, nosotros estábamos definiendo el alcance de los productos, estábamos definiendo el entregable que se necesitaba y estábamos definiendo las características detalladas del producto. Es decir, cuando estamos en el proceso de recolección de requisitos, estamos definiendo es el alcance de los productos. Ahora, nos toca empezar a definir el alcance del proyecto. Entonces tenemos que mejorar esa definición. Jenny, levantaste la mano, cuéntanos. Una preguntita o algo. ¿Bajó la mano o qué? Hola Jenny, Jenny, puedes habilitar tu micrófono, Jenny, si quieres, lo puedes hacer pues a través del micrófono o también a través del chat. Y también Laura Catalina levantó la mano. Entonces, pues, pueden enviar sus preguntas también a través del chat o si lo prefieren por medio del micrófono. Si quieres, Laura Catalina, vi que tenías habilitado el micrófono, si quieres, adelante. Ok, buenas noches, Jalina. Resulta que hola. Dentro del enunciado, vemos que ahí nos preguntan cuáles son las características funcionales del sistema de diseño electrónico. Tú estás mencionando que esos temas dentro de la matriz de trazabilidad, entonces ahí nos duda finalmente en qué parte de la de gestión del alcance iría esa clasificación. Yo no sé si ustedes, yo no escuché muy bien, yo no sé, Laura, yo no escuché muy bien Sí, no. Jenny, pregunta. por favor, ¿puedes silenciar un momento tu micrófono para que Laura vuelva a repetir la pregunta? Laura, adelante, por favor. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando bien? Sí, ahí ya te escuchamos mejor. Bueno, Dale. la pregunta es, dentro del enunciado del alcance, nos estamos viendo la realización de los entregables, o sea, las características funcionales, técnicas, de forma de diseño, operación. Sí. Pero eso también lo están solicitando dentro de la matriz de trazabilidad. Entonces, realmente la duda que tenemos es en dónde va, dentro del enunciado de la matriz. Ya te entiendo, sí. Digamos que todas esas características y el detalle de cada entregable va en el enunciado en el punto 2, ¿recuerdan? Ahora, hay una manera de anexar todas estas características en el enunciado. Ustedes, por ejemplo, pueden llegar a tener los diseños de las bases de datos, pueden llegar a tener los diseños de una casa, pueden llegar a tener los planos físicamente. Entonces, en el segundo punto del enunciado, donde yo quiero detallar todo lo que tienen mis productos entregables, podría anexar toda esa documentación e incluso podría hacer la descripción detalladísima de cada uno de estos entregables. Ahora, una manera de hacerlo también podría ser anexando a ese segundo punto del enunciado la matriz de trazabilidad, ya que la matriz de trazabilidad fue una salida del proceso de requisitos y es una matriz que resume, mejor dicho, no resume, detalla de manera ordenada todas las características detalladas de cada entregable. Entonces, si tú quieres, tú puedes pasar la matriz de trazabilidad y anexársela al enunciado del alcance, porque es que el enunciado del alcance no es nada diferente a la matriz de trazabilidad. La matriz de trazabilidad es donde tú tienes el detalle de todo, del proceso de requisitos, y ahí está todo el detalle de los entregables tuyos. Ahora, yo en el enunciado te estoy pidiendo, digamos como PMI, te estoy diciendo, en el segundo punto, ustedes me anexan el detalle, en los proyectos se anexa el detalle de cada uno de los entregables, entonces ustedes pueden hacer dos cosas, o anexan toda la documentación física de planos, de diseños, de fotos, de prototipos, de videos, y también pueden anexar la matriz de trazabilidad. Finalmente, la matriz de trazabilidad le da un ordenamiento a cada una de las características
de los entregables, entonces también lo puedes poner ahí. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, me queda claro. Gracias, Jalima. ¿Qué pasa? Es que Agradecemos la vida la real, pregunta. Qué pena, Jalime. Agradecemos, en Laura, la tu vida, pregunta. Puedes bajar la mano si quieres y podemos continuar con la de Jenny mientras Jalime termina de complementar. porque fíjense una cosa, en el fondo la matriz de trazabilidad es darle una lista de chequeo al desarrollo de cada uno de los entregables y sus características. En un momento de control en la ejecución, que a uno lo llamen por teléfono y digan, oiga, ¿qué han desarrollado ustedes o qué funcionalidades ya tienen probadas o cuáles funcionalidades ya el cliente aceptó del entregable tal o cuáles están en desarrollo? Pues yo usaría la matriz de trazabilidad, porque finalmente la matriz de trazabilidad se me vuelve a mí en un elemento, una herramienta de mucha ayuda para llevar la traza, para llevar el seguimiento de lo que está pasando con mis desarrollos, ¿sí? Con mis características. Si ya las he logrado, si ya están probadas, si están fallando, ¿qué es lo que pasa? Mientras que el enunciado del alcance, pues lo que hace es reunir documentalmente, absolutamente, todo el alcance del proyecto. Incluso tiene límites, incluso tiene restricciones, tiene criterios de aceptación. Es un gran resumen, ¿sí? Es un gran resumen y es un gran compendio de todo lo que es el alcance del proyecto. Pero igual tu matriz de trazabilidad, yo pienso que es la matriz que uno más usa eh, para hacerle seguimiento a lo que uno ha logrado ir desarrollando de cada uno de los entregables paso por paso, en etapa de ejecución, digamos. ¿Sí? Entonces, son dos cosas totalmente, digamos, diferentes, pero que se complementan. Yo quiero que eso sí quede claro. La pregunta que hizo Laura, pues yo me parece muy interesante porque, claro, Gracias, Jalime. Bueno, continuamos acá con una pregunta de Jenny Paola que nos la envía a través del chat. Dice, dentro de los requerimientos que me dan los interesados, pueden salir requerimientos que no son entregables, sino frentes de trabajo. ¿Esos requisitos los incluimos en la matriz de trazabilidad o dónde quedan esos requisitos? no, lo que son frentes de trabajo, no los tienes que meter en la matriz de trazabilidad. ¿Por qué? Pues porque esos frentes de trabajo son cosas que el equipo necesita hacer y desarrollar para poder desempeñarse en el propio trabajo del proyecto. Entonces eso se va a terminar convirtiendo en actividades de trabajo. Por ejemplo, a mí el cliente me pide que le haga una silla, pero si yo para la silla requiero una logística de importación, una cantidad de cosas, porque hay que traer toda esa materia prima de otro lado, yo eso no lo meto en la matriz de trazabilidad. ¿Sí? Porque lo meto se me va a terminar convirtiendo en actividades de trabajo que tengo que llamar al proveedor que le voy a importar, hacer una actividad de importación, ir por la materia prima, recogerla en no sé dónde. Entonces, en el fondo se terminan convirtiendo como actividades de trabajo. Finalmente, son parte del frente de trabajo, es decir, parte del gerenciamiento del proyecto. Esos frentes de trabajo que están asociados a una cantidad de cosas que hay que hacer para garantizar el desarrollo del proyecto, eso es parte del alcance del proyecto, ¿sí? No del alcance del producto. Entonces muchas veces uno tiene que hacer una mano de trabajo, una cantidad de cosas que son frentes de trabajo, que hay que desarrollar, que hay que contratar, que hay que instalar para uno empezar a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a hacer unas sillas, me toca hasta trabajar el frente de trabajo, armar el taller para poder desarrollar las sillas. Si yo no tengo el taller para que mi equipo trabaje, pues no puedo entonces producir las sillas. Que son esos frentes de trabajo, por ejemplo, los frentes de trabajo logísticos, los frentes de trabajo documentales. Uno tiene a veces que documentarse, uno tiene muchas veces que leer muchísimo para poder desarrollar un proyecto. Entonces, ¿en qué se te convierte? Eso se te convierte en una cantidad de actividades. Los frentes de trabajo se forman parte de las actividades del cronograma, se van a volver parte de descomposición de los paquetes de trabajo del proyecto, de los work packages. ¿Sí? Mientras que la matriz de trazabilidad, volvemos a lo mismo que es, son las características de cada uno de los entregables, de los productos, de las funcionalidades que se deben cumplir. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, yo necesito un carro o una bicicleta que ande no sé, a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Con solo
apretar un botón en el timón y ya, agarra ella sola a una bicicleta eléctrica. Fíjate que esa es una funcionalidad, pero para lograr el desarrollo de esa funcionalidad, también a mí me toca hacer muchas tareas, muchos trabajos, muchas actividades, ¿sí? Y entonces en mi matriz de trazabilidad, una vez yo haya desarrollado la funcionalidad del velocímetro, de la capacidad de velocidad de la bicicleta eléctrica, pues yo voy y digo que ya está lista. Entonces la matriz de trazabilidad te lleva a la trazabilidad del logro y del desarrollo y del alistamiento de las funcionalidades, mientras que los frentes de trabajo y todo lo que hay que hacer para desarrollar esas funcionalidades, eso se termina convirtiendo en actividades de cronograma, porque los work packages se descomponen en tareas, en actividades, ¿sí? Entonces, no vayan a empezar a meter en la matriz de trazabilidad un poco de actividades de trabajo, porque es que en las matrices de trazabilidad no va eso, en las matrices de trazabilidad van las funcionalidades, las características que deben cumplir los productos. En una matriz de trazabilidad va la forma de la botella, el logotipo de la botella, el color de la tapa, pero no va el trabajo que hay que hacer para producir esa botella, porque eso va, es en un cronograma y eso se descompone a partir de una WS. ¿Eh? Entonces, eso sí quiero que quede clarísimo. La matriz de trazabilidad es el testigo de todo lo que debe cumplir un entregable, en términos técnicos, en términos funcionales. ¿Ok? Entonces, yo no sé, yo me imagino que ya si tienen más preguntas las respondemos, pero espero haberme hecho entender un poquito para poder seguir con el proceso de... Gracias, No Halime. sé, Invitamos nuevamente a todos nuestros asistentes a que a través del chat generen sus preguntas o levanten la mano y vamos dando la palabra para que esta sesión pues sea muy llena de conocimiento y podamos responder todas las dudas e inquietudes que tenemos. sí. Entonces, fíjense que en lo que estaba hablando de la definición del alcance, si aquí estamos viendo la presentación, acá tengo cada uno de los productos entregables que voy a producir y que eso ya viene con todo el detalle del proceso de requisitos, de requerimientos y de recopilación de requisitos. Y toda esa documentación detallada la puedo anexar como un componente, parte de la definición. La definición del alcance produce un documento donde se anexa toda esa información de requisitos detallado, fuentes, videos, testigos, incluso puedo anexar la matriz de trazabilidad. Qué mejor que me quede ya absolutamente ordenado todo lo que se necesita para los productos entregables. Pero también agrego criterios de aceptación. También meto límites. Y yo les estaba enseñando en clase, aunque la versión 6 solo habla de estos cuatro componentes que están en la presentación, yo les recomendé a todos, y no les sobra, al contrario les agrega valor, es que generen su lista de reacciones y su lista de supuestos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, eso nos ayuda a nosotros a cuidarnos un poquito en el cumplimiento de las restricciones y a saber gerenciar esas restricciones y por supuesto pues a ser más formales con los puestos que nos ofrecen, por supuesto que se presentan en el proyecto, ya sea porque el cliente los promete o ya sean porque uno los da por hecho, ¿no? Entonces yo les recomiendo meterle a la definición del alcance los otros dos punticos que son restricciones y supuestos. Yo no sé si haya aquí en este slide que les estoy presentando, les puse, me están mandando una pregunta aquí pero Sí, la vi, pero se desapareció, no la pude, la vi por un me minuto. permito leértela, Halime, es de Andrea Ibarra, nos dice, hola, en el taller número 5 en la definición mencioné que describa la función del proceso. Por favor, ¿podrías explicarnos un ejemplo? La función del proceso. Sí, el taller número 5 que yo les puse en clase, me valida, ¿no? Si estamos hablando de lo mismo, la persona que hizo la pregunta, Andrea, creo que fue, Sí, señora. estoy pidiendo el plan de gestión del alcance, ¿sí? Cuando yo pregunto cuál es la función del proceso y vas a hablarme de el paso a paso del proceso de recopilar requisitos, entonces yo lo que te estoy preguntando es cuál es la función de ese proceso, de qué se trata ese proceso de recopilar requisitos.
para que uno sepa, o sea, estamos hablando del proceso de recopilar requisitos, por ejemplo, en el plan de gestión del cáncer. Cuando yo les puse ahí en la plantilla función de este proceso, lo que tienen que hacer es describir para qué se usa el proceso de, por ejemplo, de recolección de requisitos, para qué se usa el proceso de definición, para qué se usa el proceso de WS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Andrea me está preguntando, en el caso de definir el alcance, ¿para qué usas tú un proceso de definición de alcance? ¿Sí? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al PMBOK, ¿sí? Voy a ir un minutico al PMBOK y les voy a leer de una manera muy sencilla eso. Entonces, ¿cuál es la función del proceso de definición? De definir alcance. Ya les digo, ¿cuál es la función? Es describir, describir. Mire, ese es un proceso que consiste en hacer una mejor descripción detallada del proyecto y del producto. ¿El beneficio de ese proceso cuál es? Que no solamente te habla de las características y del alcance de los productos, sino que te hace ver más allá. Por ejemplo, te hace definir criterios de aceptación, te hace hablar de los límites, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de definición del alcance? Producir un documento donde en realidad se desarrolle la completa descripción detallada del proyecto y de cada uno de los productos, ¿sí? Es muy sencillo, a eso me refería con la función del proceso. Era diciéndoles a ustedes, bueno, digan de qué se trata el proceso, es eso. Sí, no sé si te quedó claro, Andrea. Nos ¿Ok? dice que ok. Continuamos con Lina, que había levantado la mano. Lina, por favor, ¿podrías activar tu micrófono o hacernos llegar la pregunta a través del chat? Hola, hola Jaime, ¿cómo estás? Hablas con César. Mira, una Hola, pregunta. César. Cuéntame. Mira, Dime. bueno, una duda. Esa lista de supuestos, restricciones y exclusiones, dentro, bueno, más que todo es cómo organizarlo. Va el enunciado del alcance, la matriz de Sí. trazabilidad, esa lista de supuestos, restricciones y exclusiones, ¿van como en un check o de qué forma se presenta? No, no, tendrás que, no hay misterio para eso. Mira, por ejemplo, el primer punto, la lista de entregables, ¿cierto? Ok, En mi práctica yo hago una tabla, voy a explicarles, digamos, el primer punto, lista de entregables, todo lo que va a entregar el proyecto. Entonces yo lo que hago es, la lista, le pongo el entregable y le hago una descripción, una pequeña descripción a cada uno de los entregables, ¿sí? Lo hago en una matriz, el primer punto, como una matricita. Después el segundo punto, que es el detalle de cada uno de los entregables. Puedo coger cada entregable y si tengo la matriz ya de, digamos, la matriz de trazabilidad por entregable, la anexo y le anexo y le hago la relación de toda la documentación anexa y lo escribo así. O sea, este entregable tiene un anexo que facilita su comprensión y la matriz de trazabilidad es esta. Adjunto documentos que complementan tal cosa, la descripción técnica, la ingeniería detallada, el plano, el diseño, no sé qué. Eso no hay ningún misterio con eso. El tercer punto, que son los criterios de aceptación, yo generalmente pongo una tablita también. Entonces pongo el entregable, la descripción, digamos la descripción general, como para que el lector pues entienda que si estás hablando de un entregable que es, no sé, una construcción, o estás hablando de un termómetro especial, o estás hablando de un documento, o estás hablando de una silla o de una mesa, pues entienda de qué se trata el entregable, ¿no? Yo le hago el entregable una descripción muy general, que se entienda de qué se trata, y le pongo los criterios de aceptación al frente. Entonces, por ejemplo, criterios funcionales. Entonces, generalmente el criterio de aceptación que valida lo funcional es un criterio que garantice, ya sea a través de las pruebas o a través de unas interventorías, que todas las funcionalidades y todas las características del entregable se están cumpliendo, ¿sí? Tal como se solicitaron. Pueden haber criterios de calidad. Entonces, por ejemplo, hay criterios de calidad para los productos que tienen que estar certificados o presentados ante el INVIMA, que tienen que cumplir la normativa, no sé, antisísmica. Que, entonces, esos criterios de aceptación, que son cosas obligatorias, que para el cliente, el que nos ayuda a definir esos productos, es absolutamente relevante. Mejor dicho, es que si tú no cumples los criterios de aceptación, ¿sabes qué? No me sirve el producto.
Entonces yo te puedo decir, mira, yo no te recibo a ti un producto si no no me demuestras que todo lo que yo te pedí está. Entonces tú me vas a decir, ah, bueno, entonces al momento de entregarte un criterio de aceptación va a ser una lista de chequeo que yo te voy a demostrar que todas las funcionalidades están cumpliendo, punto. O es el deck de pruebas donde te estamos demostrando que sí se cumplieron. Entonces, si son funcionales, pues yo les pongo el criterio, lo que me van a pedir para garantizar que eso se cumple, y al frente le digo criterio funcional. Si me está pidiendo algo de normativas, de calidad, de estándares, de regulaciones, de entidades de pronto del gobierno, o certificaciones ISO y eso, yo le pongo el criterio y al frente le pongo criterios de calidad, ¿sí? Entonces, como para que uno sea mucho más claro, incluso ustedes pueden hacer una tabla donde el enunciado del alcance sea una tabla. Es un formato que es una tabla de entregables y tienen la descripción, tienen los criterios de aceptación y tienen los límites en una misma tabla. 4 columnas y ahí está, entregable por entregable, con su descripción, con sus criterios de aceptación y sus límites, por ejemplo. Y respecto a lo que tú me estás preguntando, César, lista de restricciones y lista de supuestos, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna manera de hacerlo. Sencillamente, como son restricciones de todo el proyecto y son restricciones son supuestos de todo el proyecto, se hace una lista, mire, restricciones, por ejemplo, impuestas por la empresa. No podemos alterar los horarios si trabajamos de tal hora a tal hora, no podemos ir los fines de semana. Restricciones de orden, no sé, público, no se puede transitar por las carreteras a partir de tal hora. Restricciones geográficas, la carretera se encuentra en pésimo estado permanentemente, ¿sí? Entonces, de alguna manera se redactan las restricciones y si quieres asociarlas a, ya sea a una empresa o ya sea a la fuente generadora de la restricción, lo puedes hacer. Las restricciones es una lista de condicionamientos, pero es más a nivel de proyecto. Entonces, por ejemplo, tú tienes restricciones a nivel de presupuesto. El proyecto tiene restricciones a nivel de recursos, restricciones a nivel de horarios, de tiempos, tiene restricciones a nivel de regulatorio, a nivel público, a nivel geográfico, a nivel sí, más empresarial, por ejemplo. Hay muchas restricciones asociadas a la forma de ser de las empresas. Por ejemplo, que le dicen a uno, la nómina está congelada, no pueden contratar gente diferente a la que tenemos en la empresa, o hay unas restricciones para contratar proveedores, o hay unas restricciones para la seguridad de la gente. Por ejemplo, cuando son proyectos que le ponen a uno restricción en cuanto al horario de salida y de viajes, o sea, proyectos que quedan en zonas un poco, digamos, a veces como peligrosas. Yo no sé si ustedes pues han trabajado en esos proyectos, pero le decían a uno, usted tiene que cumplir el estatuto de seguridad del proyecto y usted no puede salir de la zona del proyecto después de las 5 de la tarde. Esas son restricciones impuestas por un tema de seguridad. Y está bien, o sea, ¿sí? Ahí lo importante es saber qué condicionamientos lo restringen a uno. Y uno tiene que respetar esas restricciones, ¿sí? Lo mismo pasa con los supuestos. Los supuestos son una lista de condicionamientos también que uno cree que están de parte del proyecto. Por ejemplo, que voy a encontrar materia prima disponible, que voy a tener los recursos disponibles cuando yo los pida. Y muchas veces eso no es tan cierto. Hay promesas que hacen los clientes, hay promesas que uno mismo, hasta uno dice, siempre voy a estar disponible, la universidad siempre me va a apoyar. Esos son supuestos y uno cree que sí, y a veces hay circunstancias donde los supuestos no se pueden cumplir por X o Y razón, ¿sí? Entonces, no es necesario, digamos, un formato específico, sencillamente se van redactando. No sé, César, si eso quedó claro, pero digamos que no hay complicaciones. Sí, clarísimo, te gracias. Gracias, Jalime, gracias, César. Dale. Continuamos con Laura Catalina, que tiene una pregunta, levantó la mano. Entonces, Laura, por favor, activa tu micrófono. Buenas noches. Hola, profesora Jalime. Habla Natalie. Hola. Nosotros
tenemos una inquietud y es diferente a la caracterización de los entregables. Resulta que para nuestro proyecto el entregable principal es un documento que se compone de diversos capítulos. Entonces, la duda hasta qué nivel de detalle podemos hacer la caracterización, porque en los aspectos técnicos de diseño no hay como mayor impacto en el documento en cada uno de los títulos. Entonces queríamos confirmar hasta qué nivel de detalle debemos llegar, si solo en los requerimientos funcionales o si también deberíamos identificar características técnicas a un documento. Yo la verdad es que no escuché bien, no sé si me está fallando esa mí o te oí muy cortada, no sé si de pronto nos puedas Sí, escribir está la pregunta. muy entrecortada la comunicación. Te invitamos a que nuevamente pues nos hagas llegar tu pregunta, sino a través del chat también lo puedes hacer. Listo, no sé si aquí me escuchan mejor. Es que se está escuchando pésimo. Cortado. Muy cortado. No me escuchan entonces bien. Ahora tampoco. No, ¿por qué no me mandas la pregunta? Mándala por acá o puedes incluso escribirme directamente al correo, ¿no? Sí, si quieres envíala a través del chat también, pues para que todas las Para que personas la tengamos. puedan revisarla, exacto. Mientras la escribes, pues yo creo que continuamos, Halime. De una vez aprovecho la oportunidad, vamos a enviar a través del chat la encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren diligenciándola. Y continuamos contigo, Halime. Bueno, entonces ya pues entraría a hablar del tema de la WS, ¿sí? Ya la WS es un elemento, es un proceso que nos ayuda, una vez se tiene el enunciado y se tiene toda la información del alcance, la WS nos ayuda a construir una estructura de trabajo. Finalmente, lo que busca la WS es crear una descomposición de los entregables, pero en función de que vayamos cayendo en cuenta todo el trabajo que implica, ¿sí? Todo el trabajo que implica hacer un proyecto. Entonces, yo les explicaba en clase que el primer elemento en una WS para el grado y en general para los proyectos va a ser cada uno de los entregables. Y paralelo a los entregables debe ir la gerencia del proyecto. ¿Sí? El siguiente nivel de descomposición de los entregables serían las fases las fases de trabajo a través de las cuales se va a desarrollar el producto, el entregable. Generalmente son fases, ¿no? Las ponen de manera secuencial, ¿sí? Entonces yo les hablaba, por ejemplo, de la fase de diseño en una construcción, la fase de diseño. Después de la fase de diseño, hay que tener los diseños todos sin entrar a detallar qué tipo de diseño, sencillamente fase de diseño. Después haremos toda la fase de trámites y curaduría. Después haremos, cuando nos aprueben la curaduría, haremos la cimentación. Después haremos todo lo que es la estructura o construcción. Después haremos, por ejemplo, la decoración. Los entregables tienen un ciclo de vida de desarrollo. Y es a través de las fases, ese sería el segundo, o sea, esa es la descomposición inmediata de un entregable. Y ese es el primer nivel. Después entonces ya agarrarían cada componente, cada fase, y la descompondrían de manera todavía general en que lleven a hacer ese trabajo. Entonces, por ejemplo, tengo una fase de diseño, entonces más bien preguntaría, bueno, ¿qué trabajo hay que hacer en la fase de diseño? Y el que sabe, porque es que una WS sea la gente que sabe del trabajo que se requiere para hacer el producto. Entonces la gente le contestará a uno, bueno, todos los diseños de una casa, pues hay que hacer el diseño arquitectónico, hay que hacer el diseño estructural, hay que hacer el diseño hidráulico, hay que hacer el diseño eléctrico. Pero eso toca hacer la descomposición pues con la gente que sabe cómo es que se desarrollan los entregables. Y ya después ya el siguiente nivel será agarrar cada uno de esos componentes, el diseño arquitectónico. Entonces preguntarse, yo les decía en clase, una pregunta que le lleva a uno a descomponer la WS es estarse preguntando en cada nivel, ¿qué trabajo implica hacer esto que acabamos de descomponer? Entonces, por ejemplo, ¿qué trabajo implica hacer un diseño arquitectónico? Entonces, no, que toca tomar unas muestras.
Bueno, bájese. ¿Qué trabajo implica tomar muestras? Y de esa manera la gente te va respondiendo. Y entonces uno eso lo va enmarcando en unos componentes mucho más detallados, en unas cajitas mucho más detalladas de componentes de su clase. Y así sucesivamente se haría con cada uno de las entregables, con cada una de las bases, con cada uno de los subcomponentes. Había una pregunta y es, ¿hasta dónde descompone uno? Y alguien me habló de, sí, 880 son reglas que han sacado los libros y que dicen que hasta que un paquete de trabajo pese 80 horas o pese 40 horas. Yo pensaría inclinarme por el tema de las horas, sería hacer un siguiente nivel, ya puede ser asignado o asignable a una persona responsable. En ese caso, ese trabajo ya no sería un paquete de trabajo, sería una actividad. Entonces yo ya no descompondría hasta el nivel en que ese trabajo que estoy creyendo, pues a una persona quedaría entonces en el componente anterior, porque quiere decir que ahí ya llegué a un web package. Pero si yo bajo y creo que no es el web package, sino que al contrario puedo seguir descomponiendo, de pronto ya lo que estoy descomponiendo son actividades, porque ese componente que estoy descomponiendo seguramente ya lo puede hacer una persona en un cronograma y queda asignado a alguien. Entonces, a veces es un tema de experiencia, pero a veces yo también pues pienso que preguntarse uno si el componente todavía sigue estando a cargo de más gente o de mucha gente, entonces valdría la pena bajarle un poquito más. Pero si el componente ya estaría a cargo de una persona, yo pienso que entonces ya ahí ya deberíamos parar. ¿Por qué? Pues porque el paquete de trabajo es un grupo de personas el que lo pueden llegar a elaborar o acumula una serie de actividades de trabajo. Entonces, hay un criterio ahí como de que uno también se da cuenta, ¿sí? Podrían usar también, pues digamos que si tienen proyectos grandes, pues uno podría decir, bueno, voy a usar la regla de 40 horas. Entonces yo diría, bueno, no, es que en este proyecto vamos a descomponer hasta que los workpacks pesen 30 horas. Si tengo un proyecto muy grande, muy no, es que en este proyecto vamos a descomponer hasta que el paquete de trabajo pese 80 horas. Pero yo lo que les digo es, hay que ser muy cuidadosos con eso, porque hay proyectos, como yo les explicaba en clase, que no se ejecutan ni siquiera en una semana, se ejecutan en un fin de semana. Entonces, ¿hasta qué nivel de descomposición baja? Pues hasta el nivel de, de la mamá de las actividades o hasta donde quieran controlar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Me estaban escribiendo aquí por el chat que yo hablaba hay dos tipos de WS. No, lo que pasa es que no es que sean dos tipos de WS, son dos enfoques. Un enfoque es por fases de trabajo, quiere decir que la WS se descompone en entregables y se descompone en fases de trabajo, ¿sí? Por fases de trabajo. Entonces, hay un enfoque y es coja el entregable y descompóngalo en fases de trabajo y empiece a bajar y a descomponer en componentes de trabajo. Y esa es la WS que va a servir para gerenciar y direccionar el proyecto. ¿Por qué? Porque esa es la WS que le da estructura al cronograma, le da estructura a los costos. Y hay otro enfoque que no es muy común, pero a veces cuando me lo preguntan lo explico, aunque a veces uno no lo ve tan claro en los libros, y es una WS por enfoque de contenido o enfoque de producto. Entonces, cojo el entregable y en vez de descomponer fases, empiezo a descomponerlo en contenido. O sea, ¿qué contiene la casa? Las habitaciones, la casa va a tener piscina, la casa va a tener salas. ¿Qué contiene la sala? La sala va a tener muebles, los muebles son suizos. Entonces, en el fondo, esa WS no es una WS de descomposición de trabajo, es una WS que detalla las características de cada uno de los entregables. Entonces, esa WS cuando la usan, sirve, por ejemplo, para tener mayor claridad en la especificación, en las características funcionales, en las características de uso, de diseño de los entregables.
pero es una herramienta de descomposición que sirve para complementar los requisitos y la matriz de trazabilidad, pero ella no va a ir al cronograma, ahí se queda. Mientras que la WS por enfoque de trabajo, de fases de trabajo, es la que nosotros necesitamos descomponer para que se convierta en la columna vertebral del cronograma, de los costos, para el análisis de los riesgos, es decir, la que perpetúa, yo diría, la WS por enfoque de trabajo eh, persevera y perpetúa toda la gestión del proyecto hasta que finalice, ¿sí? Entonces, a eso me referí de pronto en clase que hablé de los tipos de WS, más bien de enfoques jerárquicos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta sobre eso, pero yo... Anime, tenemos dos preguntas más, yo creo que ya las dos últimas de la sesión, dado que ya estamos llegando al fin. Tenemos de Laura Catalina y de Jenny Paola. Entonces empecemos con Laura Catalina, nos pregunta, el entregable de mi proyecto es un documento con diferentes capítulos. ¿Cómo aplicarían las características técnicas de diseño y operación a cada capítulo del documento? ¿Son necesarias que se definan todas? Gracias. No, pues es que en general todos los entregables, algunos, pues sí, en general uno dice, bueno, diseñame o dime las características funcionales del documento, dime las características técnicas. En algunos entregables no es fácil, no es fácil. En algunas clases nos hemos estado hasta descerebrando pensando en cómo, por ejemplo, en un paper de investigación, uno le define características técnicas al paper. Entonces, por ejemplo, hay temas conceptuales que no son tan fáciles. Una característica funcional del documento. Yo puedo decir, debe ser un documento, sí, con unos capítulos, debe ser un documento que esté disponible de manera impresa y, por ejemplo, de manera electrónica. Incluso yo pueda leerlo en mi celular si quiero, que lo pueda leer. Que sea escrito, que tenga una característica funcional de un documento que esté escrito de una manera sencilla. Que si es un documento técnico, pues tratemos de escribirlo de una manera sencilla. Esa sería algo que el documento funcione. Y cuando yo pongo a pensar en las características funcionales, yo entonces piensen en que funcione, que sea mejor, que sea más funcional. Entonces, tiene características, por ejemplo, el tamaño de la letra, por ejemplo, el tipo de letra, por ejemplo, la redacción, ¿sí? Ya, por ejemplo, temas técnicos, podría ser la normativa APA, ¿sí? Que el documento tenga que estar escrito o cumpliendo las normas APA o las normas Incotec. Eso ya son especificaciones técnicas que se le exigen al documento. Que fíjense que si yo soy una autora de un documento que ustedes escriban de investigación, pues yo leo y a mí me interesa funcionar, yo entiendo lo que ustedes me están tratando de explicar en ese documento, me enseñen, al leerlo me quede claro, pero que ese documento tiene un corrector ortográfico dado por el INCOTE y que usa palabras del castellano básico, pues de pronto yo no me doy cuenta de esas cosas, que tiene unos márgenes que cumplen con la norma tal, que el número de la línea o la parte está en la parte derecha y en la izquierda, esas son especificaciones como técnicas que a veces el lector no se da cuenta. Y fíjense que en la vida real pasa eso, yo manejo un carro y yo puedo comprarme un carro con unas especificaciones funcionales. Quiero que la silla sea reclinable, quiero que le aplauda y arranque, quiero que él direccione con mi voz. Son cosas funcionales. Técnicamente, yo no sé todo lo que hay detrás de eso para hacer que funcionen las cosas. Pero hay que especificarlas porque si no, pues nadie lo podría desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir que era un documento en un español perfectamente escrito, pues tendrán que contratar, por ejemplo, cuando alguien escribe un libro, funcionalmente, pues el libro debe ser agradable, debe ser escrito en un lenguaje entendible para todos los lectores, pero seguramente el que me está editando el libro le aplicó unos correctores y unos componentes técnicos para que las frases quedaran mejor redactadas. No sé si me hice entender con el tema, es que me puso un tema muy complicado porque las especificaciones técnicas a veces en algunos entregables no son tan claras, ¿sí?
Por ejemplo, la gente que escribe documentos de investigación, ellos técnicamente tienen que cumplir con unas normativas y unos temas de investigación, y es como toca escribir los papers, o sea, eso está regido por unas especificaciones muy normativas. Yo no puedo escribir cualquier documento de investigación como a mí se me dé la gana. Es más, ni siquiera las notas de pie de página las podría uno escribir como uno quiere. Eso está sujeto a la normativa que yo estoy usando a través del documento. Pero una característica funcional del documento es escribirlo en un lenguaje supremamente claro, entendible, agradable. No sé si me hice entender quién hizo esa pregunta, Laura, creo que fue. No, la hizo Laura Catalina, sí, señora. Laura Catalina, yo no sé, Laura Catalina, si me entendiste, pero traté de explicar en 5 minutos eso que no es tan fácil. Sí, es que me escucho. No, Laura, te escuchas muy entrecortada, pero bueno, a través del chat nos dice que sí quedó clara la respuesta a dicha pregunta. Teníamos otra pregunta de Jenny Paola respecto a la WS y qué otros tipos existen, pero pues ya quedó contestada con lo anterior. Creo que ya, yo creo que sí. Estamos llegando al final de nuestras... ¿Cuál? Me falta esa, ¿cuál, Laura? ¿Cuál? Nos dice un ejemplo de las operaciones, me faltó esa para el documento. Ay, escucha. Es que de pronto ahí, bueno, las características operativas, operacionales, de pronto no sé si se apliquen mucho. Por ejemplo, cuando uno habla de funcionalidad, de características operativas, operacionales, es cómo opera la cosa. Entonces, por ejemplo, en un carro yo sé cómo opera, cómo lo tengo que mantener, cómo lo tengo que dar soporte. En un documento, cómo opera, pues no sé, es como decirle al lector, mira, ¿cómo opera? Tú coges el documento, te ubicas en el índice, le das clic al índice e inmediatamente él te va a llevar allá, pero a veces se confunde como con temas funcionales. La operación, ¿cómo manejas tú? ¿Cómo abres el libro? ¿Cómo es la mejor manera de leer el libro? Mira que yo me compré un libro hace poquito y en una instrucción de lectura que hacía el escritor decía, ¿cómo leer mejor este libro? ¿Cómo recomiendo que opere usted? No, pues no dijo opere el libro. ¿Cómo recomienda usted que maneje el libro? Puede leerse un capítulo de adelante, el número 1, y puede irse al final y leer el capítulo 40. Y así, después el 2 y después leas el 39. O sea, léaselo de comienzo, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Fíjate que era una manera que él recomienda, porque pues son unos temas que no están hilados, pero sí tienen que ver con unos capítulos ahí. Entonces, si yo hiciera una recomendación de operación en un documento, pues yo pienso que no aplica. ¿Sí? Yo pienso que no aplica porque, a no ser que tú me escribas un documento de manera electrónica, donde cuando yo lo vaya a leer, me entregues unos títulos y yo tenga que dar doble clic al título, inmediatamente ubicarme en la parte derecha para ver las gráficas y en la parte izquierda. Entonces, me tendrías que enseñar a operarlo, me tendrías que enseñar a usarlo, a manejarlo para que yo lo pueda disfrutar. Más bien esas características están más ligadas a la manera en que uno tiene que usar. Por eso yo les explicaba que no es fácil en estos temas que ustedes me ponen porque no se requiere una instrucción, una característica operativa para leer el libro, puedes manejar una máquina. Por ejemplo, un taladro, no sé, un taladro acuático, ¿sí? Qué sé yo, me tienen que decir que el taladro hay que prenderlo cuando ya se haya metido dentro del piñón y entonces en ese momento uno espicha un botoncito y tal, entonces me tienen que enseñar a usarlo. Es como por ejemplo en tecnología, una cosa son las funcionalidades, otra cosa son los componentes técnicos y otra cosa es cómo opera, cómo lo prendo, cómo, cómo lo escucho aquí y cómo le hago por ejemplo un mantenimiento diario de backups, cómo recibo el backups, cómo desfragmento la base de datos, cómo la compacto. O sea, me tienen que enseñar, que es el famoso manual operativo, que a veces en tecnología nosotros generamos, ¿sí? Entonces, no sé si me hice entender, pero por ejemplo, si me entregas un documento electrónico, me tendrías que decir cómo hago yo para leerme
un documento electrónico donde en la parte derecha está el índice, en la otra parte están las gráficas, y entonces quiero ir a la página no sé qué, y entonces, Alime, párate acá, y entonces ahí das doble clic, y no sé qué, ¿sí? Algo así, no sé, Laura, si pensaría que no todos los entregables, digamos que no todos los entregables tienen manera de operarse, ¿sí? Entonces, hay que tener en eso como un poquito como de criterio, ¿no? Un poquito más de criterio, Laura, porque nos vemos a necesitan instrucciones para ser operadas. ¿Sí? Fíjense en el ejemplo de los celulares hace muchos años. Hace muchos años, el celular, cuando uno lo compraba, traía un manual de operación, y todavía creo que, yo no sé si todavía los equipos de sonido, pero fíjense, ustedes compran un parlante, una cosa, y uno ya no tiene esa lista de instrucciones de cómo opera, que préndalo acá, que conéctelo aquí, que enchúfelo, no, eso ya no, ya le entregan a uno esta cosa, y uno como que ya sabe cómo funciona, lo prende ya y se acabó. O sea, cada vez son más sencillas los componentes operativos de los temas, de los aparatos. Antes, Bueno, muchas gracias, Jarime. Bueno, creo que ya hemos terminado la sesión y los invito a que realicen por favor la encuesta de satisfacción, que hemos enviado el link por el chat de todos, por favor. y aprovecho para decirles, mire, si todavía tienen alguna duda, yo les dije en la clase, si hay alguna pregunta muy puntual, me escriben, correcto. Trato de explicarles por correo, o me escriben un chat o lo que sea, pero pregunten, no se queden con la duda, bueno. Claro que sí, Jalime, no, pues agradecemos tu tiempo, agradecemos también a todos nuestros asistentes. Sabemos que la hora es un poco difícil, pero bueno, acá estamos cumpliendo, de verdad que solucionando ciertas dudas, ciertas inquietudes respecto a los trabajos, que de verdad definir muy bien el alcance del proyecto es vital en todo lo que vamos a hacer, porque de ahí se desprende prácticamente todo de ahí en adelante, y pues ya cuando estén en segundo semestre se darán cuenta precisamente de muchas cosas. Jalime, agradecemos nuevamente tu conocimiento, que nos dediques este tiempo, que pues nos aclares tantas dudas que van surgiendo. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un abrazo a todos los que estuvieron. Encantada de haberlos escuchado con sus preguntas y estar con ustedes. Bueno, un abrazo, y ahí estoy. Ya saben, me pueden escribir. Gracias, Jalime, igualmente. Nuevamente los invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción. También a través de allí nos pueden hacer llegar las dudas, sugerencias, comentarios que tengan respecto a la sesión y al tema que hemos visto acá. Próximamente estaremos enviando más invitaciones para otros temas de tiempo, viene también recursos humanos, stakeholders, entonces también para que estén muy pendientes y nos acompañen en estas sesiones. Les deseo una muy feliz noche, Jalime, gracias a nuestros asistentes, que descansen y seguimos pendientes a las dudas que se puedan generar. Bueno, sí señora, muchas gracias a ustedes, un abracito a todos. Feliz noche, chao.